Te traigo historia, experiencias, análisis y noticias, pero sobre todo te traigo alma, corazón, vida y la letra chiquitica. esa que no vemos con frecuencia. Siéntate, acomódate, recuesta la espalda, abre la mente porque vengo a contarte. Ay, el cinismo, ¿quién se lo lleva? Mira, en la competencia del cinismo te traigo a otro. Hay una señora que yo no te la voy a compartir, porque ella está loquita porque yo la comparto aquí. Y ese regalito yo no se lo doy a ella. Vamos a ponerle X, por Twitter. Vamos a ponerle Mrs. X. Curioso que falla el audio en momentos claves de este discurso, que desde entonces Mascanosa venía hablando de libertades económicas, pero jamás de la libertad política. Las MIPYMES ya eran proyecto a futuro 30 años después. Y supuestamente esta es una sabionda que no sabe nada, que dice que Mascanosa apoyaba las MIPYMES hace 30 años, porque habló de libertad económica. De libertad económica hablamos todos. Todo el que quiere la libertad para Cuba quiere libertad en los derechos humanos, en los derechos civiles y, por supuesto, en la libertad económica. Como está este grupo de gente avisándome a mí que empezó un tema, Gracias a todos. Entonces, no saben lo que me ayuda eso, muchísimo. Entonces, dice esta persona que Mascanosa había hablado de las MIPYMES porque habló de libertad económica. Caballero, el capitalismo no es libertad económica. Parte de lo que pasa en Cuba es que la libertad económica de los cubanos está restringida y limitada por el Estado cubano porque no quieren que tú seas libre económicamente para que no tengas poder político. Claro que queremos libertad económica. Claro que Mascanosa, que además era un empresario, un hombre que era lechero y que terminó, de niño, terminó con una empresa millonaria que donó para la causa tiempo, esfuerzo, sentimiento y dinero, y fue uno de los líderes por excelencia de este exilio. Por supuesto que quería libertad económica para Cuba. Pero dice otra cebollona que Mascanosa no hablaba de libertad política. Yo me pregunto, ¿y esta gente dónde estaba? ¿Qué historia? ¿Qué libro? ¿Qué es lo que esta gente está viendo? Pretenden encontrar en redes todo lo que Mascanosa dijo. Pretenden encontrar en redes, en el tiempo donde una camarita fotográfica era cara. Yo conocí a Mascanosa personalmente. Y Mascanosa era un individuo comprometido con la libertad de Cuba, la libertad, los derechos, la libertad de expresión, de movimiento, que apoyó a los presos políticos, que claro que en el camino de la lucha aprendió, que por cierto, aprendió de ese exilio reverberante al que llamaban guerrerista, que nos dimos cuenta que no funcionaba, que quedó demostrada que había valentía en muchos hombres, pero que no iba a funcionar. Ahí quedó la traición de Kennedy. Ahí quedó. Los Estados Unidos cambió y quien vivía en los Estados Unidos, incluso exiliados cubanos, también tuvieron que cambiar. Hoy por hoy es ilegal salir en un barquito, en una chalupa de Cuba, de Miami, de Estados Unidos, a invadir a Cuba. Entonces, la gente grande, la gente inteligente, la gente con visión, se fue adaptando y fue aprendiendo que había que llevar la lucha por otros caminos. Entonces ahora hay un grupito que lo que quiere es el pum, 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 que es lo mismo que no querer nada, porque yo no sé el tiempo que hace que se están entrenando y yo no he visto nada. Un montón de cobardes. ¡Cobardes! Buchipluma nada más. Buchipluma nada más. Que a la hora de la verdad no hay un decreto, claro que tenemos miedo, que hablar es fácil, bla, 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 bla. Y tú ves que no van a los parlamentos, no van a hablar las cosas que hace Rosa María, no van a hacer lo que acaba de hacer José Daniel Ferrer, no, los critican. Critican a Rosa María, critican a José Daniel, a todo el que hace una denuncia internacional, porque lo único que va a resolver es ir a dar tiro. Sí, pero es que tú no vas a dar tiro. Porque tú sabes cómo termina. A mí me encanta que ellos se alboroten así, porque lo tengo todo. Todito, 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 todito.
todo. Y en el momento en que se equivoquen, yo estoy seguro que alguien se lo va a mandar al FBI. Ya un grupito de esta gente, cuando empezaron a hablar de los judíos, le tocaron la puerta. Sorpresa, surprise, el FBI. Ya le pasó. Se pusieron a hablar de los judíos, la cogieron con Abraham Rivera, empezaron antisemitas que ya hoy tuviste que hasta la residencia la están revocando por eso. Y llegó a las 3 de la mañana el FBI y le dijo, surprise, aquí ya hay gente que va a tener surprise, sigan como van, que yo estoy en toda, y aquí hay un momento en que la gente se equivoca. Y cuando la gente se equivoca tiene que pagar, las consecuencias están ahí. Entonces, porque hablando, gente que dice que era valiente, ahora hay un viejito que anda por ahí con 30 o 40 más, hablando, porque el plan ahora parece el deseo, la nueva vocación emocional es hablar del exilio. Mira, es hablar de Mascanosa, es hablar de Calatayud, es hablar de Pedro Luis Boitel. Hay que ser asqueroso para hablar de Pedro Luis Boitel, un hombre que dio la vida, que murió en huelga de hambre. Estamos hablando de los años 70, después de 53 años de huelga de hambre. Y ahora hay gente que se llama valiente, ahora hay gente que dice que fueron presos políticos, nadie te conoce. Déjame contarte que le he mandado tu perfil a una cuanta gente. Sí, porque yo me pongo así, que nadie te lo cuente, te lo digo yo. Y, chico, todavía, increíblemente, no me he encontrado a un solo exiliado, a nadie de Alfa 66. No me he encontrado todavía a ninguno de los duro que te conozca. Pero supuestamente estuviste preso y fuiste duro y aquí y allá, ¿verdad? Bueno, en dos palabras, ahora hay un grupito de gente que está, la historia ahora ya no es... Caballero, ¿ustedes creían que esto era contra Rosa María? No. ¿Que esto era contra José Daniel? No. No. Y ahora cae aquí Mascanosa, Tony Calatayud, gente que de Alfa 66. ¿Para qué contarte? Mascanosa quería mi pyme. Mira por dónde vamos. Mascanosa quería pimpirme. Entonces ahora hay gente, yo te voy a poner aquí los audios, pero antes de ponerte los audios, Pedro Luis Boitel, yo te voy a enseñar. Mira, este fue el desayuno en el que yo estuve el otro día. Las madres cubanas. Bien temprano en la mañana, en la madrugada. Este fue el desayuno al que fuimos, pero mira a la madre de Pedro Luis Boitel. En una almohadita que yo llevé en una frazada. No te lo voy a poner porque quieres que te diga algo, me es bastante triste, pero está en mi TikTok, está aquí en el canal. Pedro Luis Boitel, que el otro día todos sus amigos, todos los amigos de Pedro Luis Boitel, el otro día, ¿te acuerdas que yo estuve en un desayuno del exilio histórico de la Asamblea de la Resistencia hace unos días? Y allí se dio el premio Pedro Luis Boitel a Jocelyn Oviedo, que la mataron en la prisión cubana, la dejaron morir, y le dieron el premio de Pedro Luis Boitel, que como Orlando Zapata Tamayo, Pedro Luis Boitel murió de duro y fuerte que era en una huelga de hambre que hizo de 53 días, y lo dejó morir la dictadura, uno de los primeros mártires. ¿Te acuerdas? Bueno, pues ¿qué te parece? Que ahora murió en el año 72, después de 53 días de huelga de hambre. Bueno, ahora hay cubanos valientes, expresos políticos, de los duros, de lo que quieren, de lo que quieren. Son tan guapos que quieren tirar tiros, pero son tan cobardes que hablan de un hombre muerto que entregó la vida por la causa cuando ellos se salvaron y hoy viven aquí. Escucha, no me creas a mí. Oye para acá. Sí, ahí Pedro Luis Boitel había acabado de morir de una huelga de hambre y yo estaba al frente, yo estaba en el patio 7 y él estaba arriba en el hospital y yo de mi reja lo veía y él había acabado de morir de la huelga de hambre y en eso es que me sueltan a mí y salgo en libertad. Y yo me puse a hablar a las cámaras del Canal 23 y empecé a hablar hablando de la historia de Pedro Luis Boitel y Pedro Luis Boitel que es un héroe. Y después, cuando pasaron los años,
que otros presos empezaron a contarme la historia de Pedro Luis Boitel, vi que yo por poco caigo preso de nuevo, acababa de salir de la cárcel, defendiendo a Pedro Luis Boitel, y resulta que Pedro Luis Boitel siempre fue un egoísta, y después lo comprobé, no como uno, ni con dos, ni con tres presos. Todo el mundo me decía la historia de Boitel, que era un individualista, que no se unió nunca a nadie, que lo que quería era figurar y tener nombre. Y eso pasa aquí en el exilio. Qué cobarde. Un hombre que se murió era un egoísta. Ya, por eso no era patriota. Era individualista. Ah, no era patriota. Que quería figurar. Sí, por eso tú saliste de la cárcel y él se murió. ¿Viste? Por eso, él era tan individualista, tan egoísta y tan quería figurar. Fíjate si quería figurar, que se dejó morir en una huelga de hambre de 53 días contra la dictadura cubana. Y tú saliste a darle, a darte bombo y platillo frente a las cámaras de televisión. No, por poco me llevan preso porque yo salí en libertad y fui a las cámaras de televisión. ¡Qué clase de cobarde! Venir a hablar desde el año 72 que está muerto Boitel. No, porque la gente me contó, yo no sé qué gente le contó, porque yo estuve en un desayuno donde estuvieron los amigos de Boitel, porque hay una entrevista que la voy a compartir mañana, hecha por el Instituto de la Memoria Histórica de la vida de Pedro Luis Boitel con el testimonio de sus amigos de la calle y sus compañeros de prisión. En mi vida había oído yo a un exiliado en Miami, a un preso político, hablar de esta manera de Pedro Luis Boitel. Yo este audio se lo voy a mandar a presos políticos y a hombres valientes, probados de Miami, a que me digan que esto para yo enterarme. Porque un hombre que murió en las mazmorras de Fidel Castro, se murió para figurar. Porque hay ahora un señor que quiere dar tiritos, pero no los da, y está en redes conversando y figurando. Por ahí vamos, con todo su derecho, pero para mí una cobardía. Miren el otro audio que te traigo. Mire, retírense de la lucha de Cuba, cojan este dinero y móntense su negocio. Espérate un momentico, esto es de Mascanosa, escucha. No lo puedo hacer. Y hay gente que así se arriesga y lo hace. Hay gente que le ofrecen un poquito más de dinero, como pasó en el caso específico de Mascanosa. Le ofrecieron un puesto con el Departamento de Estado, le entregaron $50,000, no solo a él, fuimos un grupo grande y todos cogimos $50,000. Mire, retírense de la lucha de Cuba, cojan este dinero y móntense su negocio. Y él montó su negocio y a él le dieron sus contratas. El Medicare de aquí de la Florida era de él completo. El gobierno lo abasteció, lo llenó y lo hizo millonario. Y nosotros cogimos el dinero y compramos lancha y compramos armas. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces yo tengo todo el derecho del mundo a decir la verdad. No quiero destrozarlo. Soy incapaz de decirle a un familiar que se comenta, porque hay personas que, es más, hay cosas que yo no puedo ni contar. ¿Sabes? Tú sabes una cosa, yo creo que este audio hay que mandárselo al hermano de Mascanosa y al hijo de Mascanosa. Sí. Este audio hay que mandárselo al hermano de Mascanosa y al hijo de Mascanosa. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que ver, hay que demostrarlo. Vamos a ver si el hijo de Mascanosa y el hermano de Mascanosa, escucha lo que ha dicho esta persona. Esta persona que lo que quiere es guerrita, pero no va a ningún lado, se hizo viejo aquí, sin ir a ningún lado, por lo menos sin conseguir nada. Y resulta ser que dice, Mascanosa no evolucionó de la lucha, de pensar que la lucha armada podía ser una solución, a aprender con los rusos, con los judíos del lobby judío en Washington. Mascanosa, esta persona pertenece a ese grupito de gente, él es parte de ese grupito de gente de buchipluma nada más, de guerra. Por lo menos lo ha dicho miles de veces, que pertenece a un grupo de gente que se está entrenando para ir a tirar tiritos. Él es parte de eso. Pero ponte a pensar que tantos cubanos en Miami, que en su momento querían ir a dar tiros, fueron a dar tiros, fueron a incursiones a Cuba y despertaron, aprendieron, se dieron cuenta que Estados Unidos cambiaba. Vieron a los judíos en Washington como lo vio Mascanosa. Siempre se dijo que Mascanosa aprendió del lobby judío en Washington. Esta es la envidia, caballero, la envidia del que se queda atrás
del que no va a ningún lugar cuando ve que el otro aprende, tiene visión y llega. Mascanosa tuvo la visión y dijo, espérate un momento, que esto no es por aquí, es por aquí. Me imagino que tiene que haber tratado miles de cosas hasta que llegó a Washington. Leigh Burton, Mascanosa, Lincoln Díaz Balart, Ileana Ros-Lehtinen y Bob Menéndez no se pueden negar. La ley Torricelli, el embargo a como lo conocemos hoy, Mascanosa. Y hay gente en Twitter diciendo que Mascanosa quería mi pyme. Y el embargo que tenemos hoy se le tenemos que agradecer a Mascanosa. Radio Martí de hoy hay que agradecérselo a Mascanosa y también a Lincoln Díaz Balart. Y ahora supuestamente Mascanosa quería mi pyme y Mascanosa quería guerra. Y entonces le propusieron darle $50,000, un no sé qué cosa en el Departamento de Estado, y con esos $50,000 se hizo millonario. ¿Tú oíste eso? Cuidadito que eso puede ser difamación, cuidadito. Porque yo voy a ver qué responde el hijo de Mascanosa a esto. Cuando oiga que su padre, que trabajó toda la vida, que se esforzó toda la vida, no se hizo millonario porque trabajó, porque se empeñó, porque repartió leche, porque montó una compañía, porque le echó para adelante, como tantos cubanos que trabajaron durísimo en este exilio y que se metieron la mano en el bolsillo para ayudar a la causa, sin necesidad de hacerlo, sin compromiso para hacerlo. Tomaron el compromiso por ser patriota. Y Mascanosa encontró su manera de hacer la lucha y tuvo grandes resultados. Ahí está Radio Martí, ahí está la ley Helms-Burton, grandes resultados. Y hoy por hoy, personas diciendo, ahí en público, eso es público, abierto para que lo oiga todo el mundo, que Mascanosa, el gobierno de los Estados Unidos, le dio $50,000 que se vendió. Se vendió, no, tuvo visión de que yendo en un barquito a Cuba a dar tiro no iba a ganar. ¿Qué le dolió más a la dictadura? ¿Que Mascanosa se retirara de la lucha armada o que pudieran montar un embargo que dura hasta el día de hoy? Ese es el daño a la dictadura que le hizo el proyecto y la visión de Mascanosa. Tanto así que por eso para la dictadura cubana Mascanosa fue un gran enemigo. Era terrorista, era... Si tú creciste en Cuba tienes que haber oído miles de veces a la dictadura hablando de Mascanosa, pero miles de veces. Dice alguien aquí, ¿dónde está la lucha del hijo de Mascanosa hoy? El hijo de Mascanosa nació en los Estados Unidos, no tiene que tener lucha por Cuba ninguna, él es americano. ¿Cuál es la pregunta? Entonces resulta ser que un hombre como Mascanosa, que dirigió este exilio, que fue un gran líder, que pudo haberse dedicado a vivir de sus millones, que yo no tengo claro si se murió en el 96 o la dictadura lo mató, no lo tengo claro, que era el dolor, la piedra en el zapato de la dictadura por años. El padre de Radio Martí, uno de los padres de la ley Helms-Burton, que le apretó a la dictadura hasta el fondo. Y ahora resulta ser que Mascanosa se vendió, porque se dio cuenta que ir a dar 4 tiros no iba a resolver nada. Se vendió y se hizo millonario por el gobierno de los Estados Unidos que lo ayudó, que lo hizo millonario. Literalmente lo ha dicho, tú lo viste. El gobierno de los Estados Unidos lo hizo millonario. Eso van a tener que respondérselo al hijo de Mascanosa, creo yo. Eso se lo van a tener que... Si yo fuera el hijo de Mascanosa, yo te digo, te mando una cartita y te pregunto, tú me vas a tener que explicar ahora cómo mi papá se hizo millonario y demostrarme, gracias a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos. Se están mandando y zumbando gente que supuestamente es valiente. Mira, voy a decir una cosa, porque esta persona dice que fue preso político, que él fue de no sé qué, que fue de no sé cuánto, que fue no sé cuánto, da entrevistas por ahí. Él ha dado entrevistas. Al boxeador le dio una entrevista. A otro youtuber le dio una entrevista. Como no, él pertenece a un movimiento guerreril que tira tiro que no tira nada. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿de verdad? Yo conozco a muchos cubanos. Mira, yo he compartido con Reynol de Alfa 66. Yo he compartido, he estado en lugares donde están amigos de presos políticos de muchos años. Ángel de Fana, Bruno, Reynol, pero tantos de Alfa 66, hombres que tuvieron mucho valor y que a lo mejor no abandonaron el deseo de ir a luchar por Cuba, pero que aprendieron y se dieron cuenta que desde los Estados Unidos es ilegal. Algunos de ellos hoy están en la lucha pacífica
y haciendo daño todavía. Otros ya son personas mayores, pero compartiendo su experiencia. Nunca abrieron la boca. Imagínate tú que yo tengo un pariente en la familia que en el año 96, 95, o no, por ahí, 93, 94, 95, se fue a Cuba con Alfa 66 en una incursión. Nunca más regresó. Sus hijos nunca más lo vieron. La persona cercana a mí, que era su sobrino, nunca más lo vio. Y se indagó en Miami, se fue a Alfa 66, se fue a cuánta organización había, a la brigada. Pero ¿qué no caminó su hijo? Dice Rosalí, madrina, recordemos que gracias a la intervención de Mascanosa, los balseros 94 pudieron entrar aquí. Definitivamente que él influyó muchísimo en eso. Gracias, Rosalí, muchas gracias. Entonces, señores, den like, den like. En dos palabras, resulta ser que salimos a averiguar, bueno, yo no, su hijo, salió a averiguar por el padre y no hubo nadie que abriera la boca. Nadie. Ninguno de esos hombres duros que iban a Cuba en incursiones, que entraban a Cuba y salían, que algunos quedaron presos, cumplieron prisión, ninguno abrió la boca para decir dónde estaba ese señor. Y ahora este señor que es tan guapo, que se supone que compartió en todo esto con estos hombres, anda en Twitter, en espacios públicos abiertos al mundo, hablando con gente buena, mala y regular, que allí debe haber algún agente de la dictadura que está en La Habana escuchando o participando, porque la dictadura está donde quiera que haya un exiliado cubano o alguien que hable de la causa de Cuba, diciendo lo que tú acabas de oír de Pedro Luis Boitel, de Tony Calatayud, de Jorge Mascanosa, de todos, de Orlando Boronada, de Rosa María Payá. Empezaron por la Payá. Cuando yo entré en YouTube, primero era Payá, 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 y yo me acuerdo quién fue el primero en virársele a Payá. Yo me acuerdo perfectamente. Después, con el otro, y con el otro, y con el otro. Y cuando salió José Daniel contra José Daniel. Y después de José Daniel contra Boroná. Ya van por Mascanosa y por Pedro Luis Boitel. Que no se te olvide. Pero que no se les olvide tampoco a ellos que yo estoy puesta. Que yo me entero. Y conmigo un montón de mis amigos. Que no vayan a creer que son invulnerables, que no vayan a creer que son inmortales, que no vayan a creer que no se van a equivocar y que cuando se equivoquen, bueno, siempre habrán consecuencias. Digo yo, me parece a mí, me parece a mí. Eso es parte, pero señores, miren, estos son los tiempos grises. Porque nunca fue más oscura una noche que en el momento en que iba a amanecer. Entonces, nada, el derecho que tiene cada cual, es su opinión, es lo que ellos creen. Ahora, lo que queda claro es de esa cobardía, gente que pertenece a un grupo de cubanos aquí que no abría la boca y no hablaba de nada ni de nadie. Y ahora resulta ser que están cantando más que Benny Moré. Bla, 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 bla. Y yo me pregunto, ¿y esto qué cosa es? Gente que hasta ahora nunca había compartido ni secretos de guerra, ni de los movimientos, como los masones. Y ahora resulta ser que hablándolo todo de Mascanosa, de Pedro Luis Boitel, gente que supuestamente estuvo preso. Yo voy a ver dónde es que estuvo preso, quién era, quién lo conoce. Por curiosidad, tengo todo el derecho, me asiste la curiosidad. Pero cuidadito, no se equivoquen, porque no vayan a creer ustedes que son impunes, que estamos escuchando y que estamos atentos. Nada, que me gusta eso. Como siempre les digo, señores, eso ha sido todo por hoy. Esta vida loca, 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 que de loca no tiene nada. Den like, compartan, 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 compartan. Y sobre todo alguien ha puesto un comentario, no solamente que murió Boitel, que están muriendo en las cárceles hoy, que hay gente torturada en las cárceles hoy. Y que me imagino que gente como esta mañana hablará de Guillén, de Oviedo, de los que están dejando morir en las cárceles de hoy, en cualquier momento de Zapata, porque es así, es así. Por eso es que a mí nadie que me pida que yo me una a todos los cubanos. Allá usted si se deja arrastrar por el lodo, porque a mí no me salpica.